Amós 1, versículos 1 y 2. Lo leemos juntos. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque hemos podido alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque podemos tomar este espacio, este tiempo, para meditar en tu preciosa palabra. Te pedimos, Dios, que bendiga nuestras vidas, y que nos ayude, Señor, para considerar este tema que hoy es expuesto delante de nosotros. Bendice la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, estamos en esta serie, 12 testigos de la justicia y la misericordia de Dios. Y quise hacer un espacio hoy, aprovechando que vamos a empezar un nuevo libro, un nuevo profeta, para mencionar acerca de la falta de estudio que tenemos sobre estos libros de los profetas menores. Incluso me atrevo a decir que hay una cierta apatía a estos libros. Y no solo a los profetas menores, incluso a otros libros más del Antiguo Testamento también. Y esto se debe principalmente a que en ocasiones pensamos en los libros de los profetas menores y otros libros así, que son libros muy antiguos, que son libros con un mensaje muy antiguo, que son textos escritos para otro pueblo, para un pueblo de la antigüedad, de otra época, y que no tiene nada que decirnos a nosotros. También puede ser de esta apatía a leer y a estudiar los libros de los profetas menores, al hecho de que vamos a encontrar en ellos palabras de juicio de parte de Dios. ¿Y a quién le gusta oír que Dios va a emitir un juicio? Pues no nos gusta. A nosotros nos gusta oír que todo va a estar bien, ¿sí? Que vamos a prosperar, que Dios es amoroso y misericordioso, y lo es. Pero también es un Dios justo. También es un Dios de juicio. También puedo pensar en que no nos gustan estos libros porque su lenguaje es de alguna manera complejo, es un lenguaje difícil de entender, especialmente cuando vemos profecías. Ahora, ya vimos una serie de un poquito más de 2 meses con el libro de Jonás, pero dijimos que el libro de Jonás era un libro aparte, era más una narrativa. Ahora estamos entrando realmente en libros que van a tener estos mensajes en lenguaje profético. La única profecía que encontramos en Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida, y no se cumplió. Pero ahora vamos a leer en estos libros, empezando por el libro del profeta Amós, conceptos con palabras que nos van a parecer un poco complicadas. Sin embargo, cuando nos rehusamos a leer los libros como estos de los profetas menores, pasamos por alto 2 verdades fundamentales sobre el carácter de Dios. La serie la titulamos 12 testigos, la serie completa, 12 testigos de la misericordia y la justicia de Dios. Y es que esos son estos profetas.
Nos hablan de la santidad de Dios y cómo esa santidad lo obliga a actuar con justicia. Porque Dios es santo, no tolera el pecado. Por eso actúa con juicio. Pero también Dios es misericordioso. Y aún en medio del juicio, Él actúa con misericordia infinita. Así que hoy vamos a iniciar con el análisis del profeta Amós, el pastor profeta. Y si de pronto tú eres de las personas que dice, bueno, ¿y qué nos tiene que decir Amós? Un pastor, y no en el sentido del cargo que su servidor ostenta, sino un pastor de ovejas, de allá del siglo 6, 7 antes de Cristo. ¿Qué nos tiene que decir a nosotros ese pastor de ovejas? Bueno, la realidad es que el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, que proporciona un camino de salvación para la humanidad. Por eso al mensaje de hoy le he titulado un llamado antiguo pero actual. Es un llamado que resuena desde siglos antes de Cristo hasta nuestros días. Y este libro, y esto que está en pantalla ahorita, lo vamos a ir repitiendo constantemente, porque el libro de Amós es esto, es un mensaje acerca de un Dios santo, justo y misericordioso, que por su santidad actúa con juicio, pero en medio del juicio actúa con misericordia y provee un camino para la salvación. Y hablando de este llamado antiguo pero actual, lo primero que quiero que consideremos es la sociedad que necesita el mensaje de Dios. Y hoy vamos a hacer una especie de resumen, de paneo por todo el libro de Amós, y luego le voy a invitar a que en la semana se dé un tiempo para leerlo completo, el libro de Amós, y a partir del próximo domingo vamos a iniciar con el análisis pasaje por pasaje de este libro. Así que la sociedad a la que Amós le estaba compartiendo este mensaje, la sociedad a la que Amós le estaba dando la profecía de parte de Dios. Vamos a ver cómo era esa sociedad y usted me va a decir si es para nosotros el mensaje o no. La primera característica que vamos a encontrar en el trayecto de esta serie sobre Amós es que Amós estaba hablándole a una sociedad consumista, una sociedad que buscaba acumular riquezas, una sociedad a la que solo le importaba la ostentación, solo le importaba mostrar quién tenía más dinero. Esa es la sociedad a la que Amós le está hablando. Estaban afanados por tener un mejor futuro. Querían no solo una casa de 2 pisos, querían otra casa en otra parte. Y ya tenían un terrenito con una casita, pero no es suficiente. Allá están vendiendo terrenos baratos, quiero otro. Los ricos eran cada vez más ricos. Tenían varias casas, moradas lujosas, se rodeaban de costosos muebles y se preocupaban por todo tipo de deleites para el cuerpo y el alma. Así lo describe Amós, ahí en el capítulo 3, versículo 15. Dice, heriré la casa de invierno con la casa de verano. Fíjense, tenían una casa para el verano y una casa para el invierno. ¿Sí?
O sea, una casa en el verano, pues a lo mejor tenía alberca, un patio con una palapa, un asador, ¿sí? En el invierno, pues una chimenea donde poner leña para calentarse. Y les dice Dios: heriré la casa de invierno y la casa de verano, y las casas de marfil perecerán. Imagínense, una casa de marfil. Eran moradas, eran casas lujosas. En el tiempo del rey Acab, años antes de lo que Amós está escribiendo, se menciona un palacio de marfil. Y por mucho tiempo, los detractores del cristianismo decían: eso no es posible, eso nunca sucedió. Pues un día la arqueología, escarbando por ahí, se encontró con un palacio de marfil. Y comprobaron que la Biblia tenía razón. Así que la sociedad a la que Amós le está escribiendo es una sociedad, dice el capítulo 6, versículos del 4 en adelante, es una sociedad que duerme en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales. Una sociedad que le gustaba la fiesta. Les gustaba hacer una carne asada cada fin de semana, en grande, que suene la música, que se vea la fiesta. Beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos, perfumes de los más caros, ropa de marca. Pero estaba el otro extremo de la sociedad. Había trabajadores, jornaleros, artesanos, agricultores, que cada día se hacían más pobres. Los ricos se hacían cada día más ricos y los pobres cada vez más pobres. El sistema de gobierno permitía que los ricos explotaran a los pobres, al grado de que Amós les dice en el capítulo 2, así ha dicho Jehová, versículos 6 y 7, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Los ricos aprovechándose de los pobres. Esa era la sociedad a la que se estaba enfrentando Amós. ¿Se parece a la nuestra o no? Sí. Tristemente, sí. Hay una segunda característica, y es que era una sociedad religiosa. Una sociedad religiosa, pero era una religión vacía, una religión hueca. Cuando Amós se fija en lo que está sucediendo en el pueblo, señala que los ricos son explotadores y los pobres están sufriendo, pero al mismo tiempo se da cuenta que ni los ricos ni los pobres están buscando verdaderamente a Dios. Y en el capítulo 5, versículos 21 al 23, Dios a través de Amós le dice al pueblo: aborrecí vuestras solemnidades. ¿Qué era eso? Eran las fiestas sagradas, los días de fiesta para Jehová. Dios le dice al pueblo: aborrezco esas fiestas. No me complaceré en vuestras asambleas. Dice Dios al pueblo de Israel: no me gustan esos cultos que ustedes hacen. Si me ofrecen holocaustos y ofrendas, no los recibiré, dice el Señor. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
aparentaban rendir culto a Dios, pero no lo estaban haciendo de corazón. Era una sociedad en la que todos decían conocer a Dios, pero que sus acciones no daban evidencia de que conocían a Dios. Era una sociedad en la que todos podían saludarse diciendo Dios te bendiga, pero luego uno al otro podían apuñalarse por la espalda, murmurando, criticando, diciendo falso testimonio con tal de sacar ventaja. Amós no solo está describiendo la condición espiritual de aquel pueblo de Israel, sino sin duda también el nuestro. Porque hoy por hoy, perdón por la expresión, pero cualquiera se dice cristiano. Pero ¿qué significa ser cristiano? La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y mi pregunta es, ¿estás siguiendo de verdad las pisadas de Cristo Jesús? Cuando la gente te ve a ti, ¿está mirando a Cristo? Si Dios tuviera que escoger un ejemplo para la sociedad de hoy, para decirle, este es un hijo de Dios, ¿te escogería a ti? Porque hoy es muy fácil decir soy cristiano. Hoy no hay, aquí en México, no hay un gobierno que nos persiga por ser cristianos. En otras partes del mundo sí, pero aquí no. Aquí tenemos un templo con un nombre ahí en la parte de afuera. Tenemos las puertas abiertas, podemos entrar con tranquilidad, podemos traer la Biblia o no traerla según decidamos. Podemos estar aquí un buen tiempo y salir de aquí y que los vecinos nos vean, que salimos y nadie dice nada. Pero ¿y tus acciones en tu vida diaria? ¿Y tus acciones, tu forma de ser con tus vecinos, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo? ¿Dan evidencia de lo que hacemos aquí en este lugar? Porque si no, esa palabra de Dios es para nosotros también. Si nuestras acciones no concuerdan con nuestra identidad como hijos de Dios, Dios también nos está diciendo a nosotros, ya no hagan cultos. No me agradan. Porque de nada sirve una reunión de 2 horas en la que cantamos alabando a Dios, si nuestras acciones de toda la semana no le dan la gloria a Él. Pero hay una tercera característica de esta sociedad a la que Amós escribe, y era una sociedad inmoral y decadente. Los valores morales, las normas éticas se habían devaluado, se habían desmoronado. Ahora el pueblo de Israel, que decía conocer a Dios, ahora vivía en un desenfreno y una decadencia total. El pueblo de Israel había entrado en una espiral descendente, haciendo cada vez cosas peores. Despreciaban la autoridad, no tenían ningún aprecio por el derecho, por la justicia. Las normas públicas estaban en decadencia. El adulterio y la fornicación eran justificados. Las transgresiones y el engaño eran tolerados. Ahí en el capítulo 2, versículo 7, dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Una inmoralidad sexual aberrante ante los ojos de Dios. Esa era la sociedad a la que estaba hablando Amós. Pero sin duda refleja nuestra sociedad hoy.
porque aún entre los que decimos conocer a Dios, se oyen situaciones de inmoralidad que ni siquiera deberían mencionarse entre nosotros. Hay un abandono total de la palabra de Dios entre los que nos llamamos iglesia, los que nos llamamos el pueblo de Dios. ¿Qué podemos decir de nuestra sociedad? Se ha cumplido lo que la Escritura nos advertía. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Vivimos una época donde la inmoralidad sexual es bien vista y la santidad y la moralidad son objeto de burla. Así que este mensaje de Amós, aunque antiguo, es muy actual, es muy relevante para nosotros hoy, porque la sociedad en la que estamos es una sociedad muy similar a la que tuvo que enfrentar Amós. La segunda consideración que quiero que veamos después de haber visto la sociedad que necesita el mensaje es que Dios llama a su mensajero. El libro inicia, ahí en el capítulo 1, los versículos que leímos, el libro inicia identificando a este profeta. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Quién era Amós? El nombre de Amós significa cargador. Este hombre, Amós, era natural de una aldea, ahí lo dice, llamada Tecoa. Esta aldea estaba situada sobre una colina en el desierto de Judá, cerca de Jerusalén. Ahí era una región montañosa en la que la fuente de trabajo era la ganadería. Por el tipo de región no se podía hacer agricultura, era ganadería, era cuidar ganado. Se nos presenta a Amós como uno de los pastores de Tecoa. Y la palabra pastores tiene que ver con la crianza de ovejas. Era pastor de ovejas, aunque luego, más adelante, en el capítulo 7, Amós va a decir que es boyero. Y la palabra boyero es cuidador de bueyes. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver aquí es que Amós era un hombre trabajador. Tenía varios empleos, porque de hecho ahí en el capítulo 7 dice que era boyero y que recogía higos silvestres. Y esta expresión de higos silvestres es un fruto que da el árbol del sicómoro. Por allá en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar por ahí un sicómoro, ¿sí? Un árbol sicómoro, que alguien se va a subir por ahí en ese árbol. Pero aquí Amós recogía este fruto del árbol sicómoro. Son como los higos, pero un poquito más chicos. Pero estos higos, dice higos silvestres, es diferente el fruto. Estos higos, cuando todavía están en el árbol, primero tienen que picarlos para que se puedan madurar y luego los cortan. Entonces, ser recogedor de higos era un trabajo arduo, pesado. Así como cuando algunos, no sé si alguien de aquí le haya tocado hacerlo, pero por lo menos saber de algún familiar que lo hizo, de andar en la pizca, de aquí de algodón, de bombón, todas esas cosas, ¿sí? Son trabajos pesados. Entonces, Amós era un trabajador. No era de la clase alta, no era de la clase social beneficiada.
Y desde esa posición de trabajo, él está viendo a los ricos maltratar a los pobres. Está observando la justicia corrompida a favor de los poderosos. Dice ahí el versículo 8 del capítulo 2, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en las casas de sus dioses. O sea que los ricos abusaban económicamente de los trabajadores, no les pagaban su sueldo a la semana, ¿sí?, para enriquecerse ellos. Y aunque Amós era un pastor de ovejas, un cuidador de bueyes y un recogedor de higos, Dios lo llama para que lleve un mensaje, y no ahí en donde él era cerca de Jerusalén, en el reino de Judá, pero Dios lo manda al reino del norte, a Israel. Tenemos que recordar que cuando después de la muerte de Salomón, Roboam sube al trono, el reino se divide. Roboam se queda con 2 tribus, Judá y Benjamín en el sur, y Jeroboam primero se queda con 10 tribus, y empieza una secuencia de reyes. Pero en el reino del norte, los reyes son malos, y cada vez más malos. Y a ese reino del norte es al que Dios envía a Amós para que les lleve este mensaje. Así que la pregunta que yo tengo es, ¿quién era Amós para que Dios lo eligiera? Porque Dios llama a su mensajero, pero ¿a quiénes llama Dios? Nosotros podríamos pensar que Dios llama a los más capacitados. Podríamos pensar que Dios llama a los que tienen más capacidad de hacer algo con sus bienes. Pero lo que vemos de Amós es que no pertenecía a una familia influyente, no pertenecía a la nobleza, no era descendiente de sacerdotes, no había profetas en su familia. Ahí en el capítulo 7, versículo 14, Amós dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. No tenía una estirpe, un linaje profético. No había ido a una escuela de profetas, o diríamos hoy, a un seminario. Simplemente era un hombre piadoso y trabajador. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque en más de una ocasión nos llegamos a preguntar, ¿quién soy yo para que Dios me llame? ¿Quién soy yo para que Dios me use? Bueno, pues Dios no está buscando a alguien que venga de una familia influyente o que tenga mucha capacidad. Dios no está buscando al que tenga una buena posición social o un buen currículum académico. Dios está llamando a los que Él escoge. Y si Dios te está llamando a ti, tú debes responder a este llamado. Sí, en alguna época, en algún momento, Dios se sirve de utilizar personas con una buena posición económica y social o con un prestigio académico, pero el apóstol Pablo nos recuerda cuando escribe a la iglesia de Corinto y les dice, vean hermanos entre ustedes que no son muchos sabios, entendidos, sino que lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ahora, eso tampoco quiere decir que no debamos prepararnos. Porque aunque Dios no escoge a los capacitados, Dios ciertamente capacita a los que Él llama para su servicio. Y aunque Amós era de condición humilde, aunque era un trabajador,
estaba preparado para servir al Señor. Usted me dirá, bueno, hermano, acaba de decir que no había ido a una escuela de profetas. No había ido a un estudio formal, muy probablemente porque no tenía la oportunidad. Pero era un hombre preparado, porque a lo largo de la serie vamos a poder observar cómo Amós hace referencias a la ley de Dios. Quiere decir que él conocía la Torá, conocía lo que para nosotros es el Pentateuco, conocía la ley de Jehová. Sin lugar a dudas, se había dado la oportunidad de ir a la sinagoga, de ir ahí a Jerusalén o a una aldea alrededor para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí quiero ser muy puntual. La primera manera en la que Dios nos capacita para servirle es en la congregación. Por eso es importante que no dejemos de congregarnos. Por eso es importante que aprovechemos todas las oportunidades que hay para conocer más a Dios. Por eso es importante que aprovechemos estos momentos como en el que está siendo expuesta la palabra de Dios. A veces no entendemos cuando estamos cantando, entendemos que estamos adorando al Señor. Creo que ya hemos entendido que cuando ofrendamos, estamos adorando al Señor. Pero cuando está siendo expuesta la palabra de Dios, usted también puede adorar. ¿Sabe cómo? Siendo reverente. Poniendo atención. Hace unos días, platicando, les decía yo, ¿no creen que uno no se da cuenta? Aquí donde uno está, se ve cuando sacan el teléfono para mandar un mensaje, para checar el Face. Alcanzo a ver hasta el like que dieron ahí en el Face. Hermanos, es un tiempo en el que Dios nos está hablando. Pongamos atención a la palabra del Señor. Aprovechemos el mensaje de Dios. Amós era un hombre preparado porque había escuchado la palabra del Señor. Ahora, si usted está escuchando que Dios le está hablando, tenemos recursos para prepararnos aún mejor. Como parte de nuestra convención regional a la que pertenecemos como iglesia, hay un seminario que ofrece diplomados, certificados, licenciaturas en diferentes áreas. Si usted dice, creo que Dios me está llamando a servirle, busque la manera de capacitarse para servir mejor al Señor. Pero a veces pareciera que somos más como la sociedad que como Amós. Pareciera que no nos interesa servir al Señor, que no nos interesa dedicarle tiempo a lo que Dios está buscando de nosotros. Amós no se había aislado del mundo, trabajaba cuidando ovejas y cuidando bueyes, pero había decidido vivir su vida para Dios y había usado su tiempo para capacitarse para servir mejor al Señor. Este hombre nos muestra entonces que Dios nos llama, pero también nos capacita, porque hay una necesidad, y esa es la tercera consideración de este sermón. Hay una necesidad, y es la necesidad de compartir el mensaje. Amós nos va a contar cómo fue su experiencia cuando Dios le llamó, cuando Dios le habló. Amós dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y luego en el capítulo 3 dice, rugirá, versículo 4, rugirá el león en la selva sin haber presa.
Escuchen lo que está diciendo Amós. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresaren? Y sigue hablando, hasta que en el versículo 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y vea lo que dice el versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ese es el análisis que está haciendo Amós. Dice Amós, cuando hay un león y ruge, ¿a quién no le va a dar miedo? A todos nos daría miedo, ¿sí? Cuando ruge el león. Y dice Amós, si Jehová habla, tenemos que profetizar. Si Jehová habla, tenemos que compartir el mensaje que nos está dando. Amós dice, yo solo estoy compartiendo lo que Dios me ha dicho. Y es lo mismo que los apóstoles dijeron allá en Hechos capítulo 4, cuando los líderes religiosos intentaron prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí tenemos un llamado para cada uno de nosotros. Incluso para ti que aún no tienes a Cristo en tu corazón. El Señor está llamando, el Señor está hablando. Y cuando Dios habla, amerita una respuesta de nosotros, los hombres. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, el Señor te está hablando. Cerca de ti está la palabra, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No puedes huir de este llamado. El Señor te está hablando. No es la primera vez que Dios te habla. Así que si aún no tienes a Cristo en tu corazón, reconócelo hoy como tu Señor y Salvador. Pero también es un llamado para nosotros los que ya conocemos a Cristo. Tenemos el llamado de obedecer la palabra de Dios. El Señor nos ha hablado y hoy no lo hace como lo hizo en aquel día. Hoy Dios no nos habla de manera audible. La Biblia es clara. En Hebreos capítulo 1 dice que Dios en otro tiempo habló de muchas maneras por los profetas, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesús. Jesús es la revelación completa de Dios. Ya no hay más revelación. Algunos se confunden. Incluso algunos teólogos se confunden con este concepto, pero hoy no hay revelación. La revelación está completa. Apocalipsis dice, si alguno le añade a estas palabras, yo atraeré plagas sobre él. Entonces yo no puedo decir hoy que Dios me habló algo que no está aquí, porque esta es la palabra de Dios y está completa. ¿Qué es lo que sucede y por qué algunos se confunden? Hoy lo que Dios hace es que nos ilumina. Esa es la diferencia. No hay revelación, hay iluminación. Dios nos ilumina porque en nuestra humanidad estamos ciegos. No podemos entender la palabra, pero cuando el Espíritu Santo, que es luz, nos ilumina, entonces podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios nos habla a través de su palabra y el mensaje que nos ha dado es el mensaje que está en su palabra. Así que hoy Dios nos está invitando a participar en esta comisión
de anunciar a las almas perdidas que hay salvación en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Ese es el propósito por el cual Dios nos mantiene aquí, para que llevemos las buenas nuevas de salvación a los perdidos, para que otros le conozcan y le den la gloria. Así que la sociedad moderna ha logrado avances que han traído grandes beneficios para la humanidad. Podemos decir, ese mensaje que dio Amós hace muchísimos años ya no tiene nada de importante para nosotros. Ahora tenemos tecnología, ahora tenemos inteligencia artificial, ahora tenemos medios de comunicación masiva. Sin embargo, aunque en teoría hoy es posible vivir mejor, la realidad es que nuestra sociedad va de mal en peor. Y cada vez el pecado avanza. Y cada vez el pecado se manifiesta. Y los que tienen una autoridad en el gobierno buscan solo su propio beneficio, aunque lo disfracen de que están buscando el bien del pueblo. No es cierto. Así que este es el llamado para nosotros. Dios nos ha puesto aquí para que levantemos el mensaje de que solo Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en un partido político. Nuestra esperanza no está en un gobernante. Nuestra esperanza no está en un empresario. Nuestra esperanza no está en un sindicato. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Él es el único que tiene poder para realmente transformar a nuestra sociedad. Y la forma en que Dios desea hacerlo es a través del mensaje de salvación. El Dios Todopoderoso no deja impune la injusticia de los hombres. Él los llama a cuentas y a cada uno le dará el pago según sus obras. Lo que sucede a nuestro alrededor no quedará así. La injusticia que vemos en nuestra sociedad, la maldad que parece prosperar, no quedará así, porque Dios todavía está sentado en su trono y Él tiene el justo juicio. Pero para nosotros, la reflexión es esta. Nosotros que conocemos a ese Dios santo, justo y misericordioso, necesitamos estar conscientes de la necesidad que impera en nuestra sociedad, para que entonces vayamos y llevemos el mensaje de salvación, para que otros conozcan al Dios verdadero y le den la gloria que Él merece. Mi pregunta con la que quiero concluir es esta: ¿cómo responderás tú al llamado de Dios? Una cosa es segura, Dios te está llamando hoy. La sociedad comparte rasgos con aquella sociedad a la que Amós le predicó. El Dios que llamó a Amós es el mismo Dios, no cambia. La respuesta de Amós fue: aquí estoy, Señor. Llevó el mensaje al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cómo responderás tú al llamado que Dios te hace hoy? Quiera Dios que podamos responder diciéndole: aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por confrontarnos. Señor, perdónanos porque
con demasiada facilidad nos aislamos de la situación que está viviendo nuestra sociedad y nos olvidamos del llamado que tenemos a hacer luz en medio de las tinieblas. Perdónanos, Señor, porque si no nos aislamos, nos camuflajeamos de más con la sociedad y nos parecemos tanto al mundo que nuestro mensaje se debilita. Perdónanos, Señor. Padre, ayúdanos a escuchar el llamado que nos estás haciendo, a vivir en rectitud, en santidad, a ser mensajeros tuyos que anuncian la palabra de verdad para que el mundo conozca a Cristo Jesús y te dé la gloria. Señor, si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón, ayúdale a escuchar tu voz llamándole para que venga al arrepentimiento y en fe pueda reconocer a Jesús como su Salvador personal. Señor, si hay alguien aquí que te conoce, pero que los afanes de la vida le han hecho alejarse de ti, que pueda escuchar tu voz llamándole a una restauración, a tener comunión una vez más. Y Señor, si tú estás llamando a alguien para que te sirva en un ministerio formal, háblale tan fuerte como un rugido de león, que no pueda seguir haciendo caso omiso al llamado que tú estás haciendo. Ayúdanos a responder: aquí estoy, Señor, usa mi vida. A ti, Señor, hoy y siempre toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, pues les invito, como dije, a leer el libro del profeta Amós, el pastor profeta, para que a partir del próximo domingo podamos adentrarnos en lo que Él nos habla acerca de ese Dios justo y misericordioso que hoy nos ha llamado. Que Dios les bendiga.